Esto es A30 FM, el espacio donde las noticias las seleccionan humanos y los podcasts son creados con inteligencia artificial. Vale, vamos a desgranar esto. Perfecto. Porque cuando se analiza el ecosistema de la inteligencia artificial hoy en día, la conversación pública casi siempre orbita en torno a lo mismo: la infraestructura física y la técnica. Totalmente. Siempre hablamos del hardware. Exacto. Se habla de miles de millones de parámetros, de la escasez de chips de procesamiento gráfico, de centros de datos que son faraónicos y, por supuesto, del inmenso consumo energético que requieren. Sí, es como si construyéramos la narrativa de una tecnología casi autónoma, como si las máquinas lo hicieran todo solas. Eso es. Pero el análisis a fondo que nos ocupa hoy tiene una misión muy diferente. Vamos a explorar la inmensa infraestructura humana que a menudo es completamente invisible, pero que sostiene todo ese desarrollo técnico. Y es una infraestructura vital. Desde luego, porque para que los modelos de lenguaje actuales funcionen con esa sofisticación que ya damos por sentada, se requiere un ejército de especialistas entrenándolos constantemente. Y la escala de ese ejército es lo que sorprende a la mayoría de la gente. Claro. Para entender las dinámicas de este sector, vamos a utilizar como fuente principal la plataforma OpenTrain.ai. Me parece un caso de estudio brutal, porque ilustra perfectamente la escala del reto. Se han posicionado como el mercado número 1 a nivel global para entrenadores de IA y etiquetadores de datos. Sí, y me parece un punto de partida excelente, porque el enfoque en este factor humano revela la verdadera mecánica de la industria. En el aprendizaje automático, ver la arquitectura del modelo es solo una parte de la ecuación. Una parte importante, pero no la única. Exacto. El techo de rendimiento lo dicta invariablemente la calidad de los datos de entrenamiento. Si introduces datos de baja calidad en una arquitectura brillante, solo vas a producir resultados deficientes. Resultados deficientes pero articulados con mucha elocuencia. Basura entra, basura sale, pero con buena sintaxis. Tal cual. Lo fascinante de esto es observar los números de la plataforma que mencionas para entender la magnitud requerida para afinar estos modelos en la actualidad. Las cifras son una pasada. Son abrumadoras. Hablamos de una red estructurada de más de 100.000 expertos verificados. Y ojo, la distribución geográfica es clave aquí. Operan en 130 países. 130 países y cubren más de 70 idiomas. Es decir, ya no se trata de un equipo pequeñito y centralizado en un edificio de Silicon Valley intentando enseñar a una máquina cómo funciona el mundo. Claro, porque el mundo no es solo Silicon Valley. Exactamente. Se trata de una infraestructura a escala verdaderamente planetaria, diseñada para capturar la diversidad lingüística y cultural real. 100.000 expertos distribuidos globalmente. Es una cifra que, obliga a replantearse cómo demonios se organizan estas empresas. Y revisando las fuentes, hay un concepto operativo central que define todo su modelo. La filosofía de la capa de talento. Eso es. Ellos lo resumen en la premisa: somos la capa de talento, no la herramienta. Es un planteamiento que choca bastante con la tradición del sector tecnológico. Sí, porque la norma suele ser crear un software propietario y obligar al cliente a migrar todas sus operaciones a ese nuevo entorno cerrado. El clásico efecto candado de las tecnológicas. Exacto, el vendor locking. Pero aquí el enfoque es puramente agnóstico respecto a la tecnología. Ellos se centran en proveer la inteligencia humana. Y lo fascinante de esto es que este matiz de ser la capa de talento resuelve uno de los mayores dolores de cabeza en las operaciones de datos de IA. ¿Te refieres a la fricción de mover los datos de un lado a otro? Justo a eso. Históricamente, si un equipo de ingeniería necesitaba externalizar el etiquetado masivo de datos, el proveedor de servicios imponía el uso de su propia plataforma. Esto introducía una fricción operativa inmensa. Claro, los ingenieros tenían que exportar sus datos y subirlos a un sistema de terceros. Cruzar los dedos para que no hubiera problemas de formato y luego importar los resultados de vuelta. Un caos. Al presentarse puramente como la capa de talento, OpenTrain elimina ese cuello de botella de un plumazo. Es decir, no te obligan a cambiar tus herramientas. Para nada. Permite a los equipos de ingeniería de Machine Learning integrar a estos expertos directamente en las herramientas de anotación estándar de la industria que ya utilizan. Las fuentes mencionaban varias súper conocidas. AWS SageMaker, por ejemplo. Sí, AWS SageMaker, Label Studio o plataformas muy especializadas en visión artificial como CBAT y Scale Studio. También SuperAnnotate,
ENCORD, Dataloop. E incluso si un laboratorio de investigación ha desarrollado su propio entorno interno. Exacto. Si tienen un entorno completamente personalizado, el talento se conecta a ese entorno. Se convierten a efectos prácticos en una extensión remota del propio equipo de ingeniería. Y claro, al hablar de integrar talento externo a esa escala, surge inmediatamente una cuestión logística obvia: la selección. El reclutamiento a esa escala es un reto monumental. Porque gestionar el reclutamiento de 100.000 personas no se hace leyendo currículums en PDF en una oficina. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. El proceso de filtrado, que detallan los documentos, es exhaustivo y encierra una ironía bastante grande. La paradoja de utilizar a la propia IA. Exactamente. El sistema utiliza inteligencia artificial para evaluar, filtrar y contratar a los seres humanos que van a ser los encargados de auditar y entrenar a la inteligencia artificial. Es un ciclo fascinante. Y desde un punto de vista puramente de diseño de sistemas, es brillante. Para operar a esa velocidad sin colapsar tu departamento de recursos humanos, la automatización del primer contacto es indispensable. ¿Cómo funciona exactamente el embudo de selección? Pues el flujo comienza con un emparejamiento algorítmico basado en IA. Cuando un cliente publica los requisitos técnicos de un proyecto, el sistema mapea esos parámetros contra su inmensa base de datos global. Hace un match automatizado inicial. Sí, a partir de ahí la criba de currículums es automática, pero lo crítico viene después, porque claro, un escaneo de palabras clave no te garantiza la competencia técnica real del individuo. Todos sabemos adornar un currículum. Claro, por eso los candidatos se enfrentan a pruebas de habilidades dinámicas. Y ojo, estas pruebas no son genéricas, se generan basándose en rúbricas muy estrictas y específicas para el proyecto en cuestión. Y luego está el paso final, que me dejó bastante asombrada. La entrevista en directo. Sí, una entrevista en vivo realizada íntegramente por un agente de IA conversacional para validar la profundidad de los conocimientos del experto. Pero espera, ¿no hay un riesgo inherente y bastante evidente de circularidad ahí? Entiendo por dónde vas. Es decir, estamos usando un modelo de lenguaje para filtrar a los humanos que supuestamente tienen la capacidad cognitiva superior, necesaria para corregir los sesgos y los errores de los modelos de lenguaje. Es una preocupación muy válida. Si la IA que hace la entrevista tiene un punto ciego sobre un concepto técnico avanzado, podría descartar a un experto humano que sí entiende ese matiz precisamente porque el humano tiene razón y la máquina no. Parece un bucle un poco peligroso. Totalmente. El riesgo de la evaluación circular es real y es un tema de debate profundo en la arquitectura de estos sistemas. Pero la forma de mitigarlo, y esto es clave según los protocolos de la industria, reside en el diseño de las rúbricas de evaluación. O sea, no dejan a la IA improvisar. Exacto. La IA que realiza la entrevista no opera mediante inferencia libre donde podría alucinar o aplicar sus propios sesgos latentes. Opera como un ejecutor estricto de una matriz de validación diseñada previamente por ingenieros humanos senior. Vale. La IA es solo el vehículo de la prueba. Eso es. La IA no decide si el candidato es bueno en abstracto. Verifica si el candidato puede, por ejemplo, identificar la falla lógica en un fragmento de código específico, o si puede razonar a través de un dilema legal complejo siguiendo los parámetros exactos que se le han inyectado en su prompt sistema. Es una automatización de la ejecución de la prueba, no de la creación del criterio. Muy bien resumido. El objetivo final de todo este embudo es entregar al cliente lo que denominan shortlists. Listas de candidatos preseleccionados con un ajuste técnico exacto. Esto reduce el tiempo de contratación de meses a días. Entendido. El control de calidad sigue anclado en la rúbrica humana inicial, y esto nos lleva al núcleo de lo que realmente hacen estas personas una vez que están dentro del sistema. Porque hay un mito muy extendido. El mito del trabajador mecánico. Sí, es muy común caer en ese tópico visual de una persona sentada frente a un ordenador dibujando cajitas alrededor de peatones y semáforos para entrenar un coche autónomo. Esa ha sido la imagen clásica del etiquetador de datos. Y durante años fue así. Claro, pero las fuentes dejan muy claro que las necesidades actuales han mutado radicalmente. Buscan talento altamente especializado. Estamos hablando de profesionales con nivel de doctorado. Médicos especialistas, abogados, investigadores, científicos. Arquitectos de software. El nivel de especialización del dominio que se exige ahora mismo es altísimo. Y si conectamos esto con el panorama general de la industria, tiene todo el sentido del mundo. La evolución del perfil demandado refleja directamente la evolución de los propios modelos. Ya no estamos en la era de reconocer gatos en fotos.
Exacto. Cuando la frontera de la investigación era la visión artificial básica, la anotación de imágenes requería atención, pero no necesariamente un título universitario. Hoy la frontera son los grandes modelos de lenguaje, o LLMs, y su capacidad para razonar en dominios profesionales. Y ahí necesitas a alguien que sepa más que la máquina. Eso no lo puede hacer cualquiera. No es algo que pueda hacer un trabajador generalista por muy atento que sea. Requiere un experto que comprenda el contexto profundo de la disciplina. Las fuentes hacen mucho hincapié en tareas como el red teaming y las auditorías de alucinaciones. El red teaming es un concepto que viene de la ciberseguridad, ¿verdad? Sí, de poner a prueba las defensas de un sistema. En este contexto, el red teaming consiste en atacar sistemáticamente al modelo de IA para encontrar sus fallos e invenciones. Forzarle a equivocarse. Exacto. El experto, supongamos un analista financiero, diseña intencionadamente escenarios complejos y consultas ambiguas para forzar a la IA a cometer un error o a generar un análisis financiero que suene plausible, pero que matemáticamente sea un desastre. Claro, porque detectar una alucinación de bajo nivel, como que la IA diga que la capital de Francia es Berlín, es fácil. Pero detectar una alucinación de alto nivel, donde la máquina cita un precedente legal que no existe, pero que encaja perfectamente con la argumentación, requiere a alguien que conozca la jurisprudencia de memoria. Esa es la clave. Y además del red teaming, el documento menciona intensamente el RLHF y el fine-tuning supervisado. El RLHF, que es el aprendizaje por refuerzo a partir de retroalimentación humana, es lo que básicamente convirtió a los modelos de simples motores de texto a asistentes útiles. Sí, es lo que les dio el tono conversacional y la capacidad de seguir instrucciones. Pero la mecánica de cómo un experto aplica esto en su día a día es lo que marca la diferencia. El RLHF en dominios especializados es un proceso meticuloso de alineación. El experto recibe varias respuestas generadas por el modelo ante un mismo problema técnico y su tarea es clasificarlas de mejor a peor. Pero no por la gramática, claro. No, basándose en la precisión fáctica, la seguridad, la utilidad y el cumplimiento de las directrices corporativas. Esto crea la señal de recompensa que afina la red. Y luego está el fine-tuning supervisado, que es aún más intensivo. Ahí es donde escriben la respuesta desde cero. Exactamente. El experto humano redacta la respuesta ideal ante una consulta compleja. Crea el patrón oro que el modelo utilizará para imitar el razonamiento humano. O sea, si el modelo necesita aprender a explicar diagnósticos oncológicos con empatía y precisión médica, tienen a docenas de oncólogos redactando miles de ejemplos de cómo se debe hacer exactamente. Es un trabajo artesanal, pero a una escala masiva. Y la complejidad técnica no se detiene en el texto. También vi un enfoque masivo en la revisión de generación de código y en lo que llaman function calling o llamadas a funciones. Un área crítica ahora mismo. Esto es cuando le pides a un modelo no solo que escriba código en Python, sino que interactúe de forma autónoma con una base de datos externa o una API. Y auditar eso es vital. Totalmente. Auditar que la máquina no esté introduciendo vulnerabilidades de seguridad en ese código o haciendo llamadas redundantes que disparen los costes del servidor. Requiere ingenieros de software senior revisando el código línea por línea. Y no nos olvidemos del etiquetado de datos estructurados complejos. Que parecía la parte más tradicional, pero que también ha evolucionado muchísimo. Ya no son semáforos. Hablamos de segmentación de imágenes médicas donde un radiólogo delimita tumores a nivel de píxel. O el análisis de nubes de puntos en 3 dimensiones para robótica avanzada o imágenes satelitales. Esa transición hacia datos multimodales complejos es lo que impulsa la próxima generación de sistemas autónomos. Anotar una nube de puntos 3D de un sensor LIDAR requiere comprender la profundidad, la oclusión y la física del entorno. Y la precisión requerida es absoluta. Absoluta, porque el coste del error en la fase de inferencia, es decir, cuando el modelo ya está operando en un hospital o en un vehículo autónomo, es sencillamente inaceptable. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel operativo? Coordinar a cientos de estos especialistas de alto nivel, asegurando que todos aplican el mismo criterio, es un desafío de gestión formidable. Es un problema logístico gigante. Imagina una startup tecnológica con 20 empleados que de repente necesita validar su nuevo modelo médico, con 50 oncólogos en 3 usos horarios diferentes, y asegurando que todos sigan un manual de directrices de 200 páginas. Suena a pesadilla operativa. Literalmente. ¿Cómo resuelve la industria este atasco? Las fuentes explican que OpenTrain estructura sus soluciones de operaciones de datos de IA en 2 vías principales. Para simplificar las AI Data Ops. Eso es, el modelo de autoservicio y el modelo de servicio gestionado.
Y la división entre esos dos modelos refleja muy bien la dualidad del mercado. El modelo de autoservicio o self-service está optimizado para equipos ágiles. Para los que quieren moverse rápido. Exacto. Es la respuesta para laboratorios de investigación o startups que tienen una necesidad puntual y tienen la capacidad interna para gestionar al personal. Funciona con una fricción mínima. Publicas la oferta y ya. Publicas el requerimiento, la plataforma usa su filtrado de IA y en unas 24 horas tienes una lista de expertos verificados. Los contratas y los integras en tu flujo de trabajo. Y todo esto con tarifas transparentes, pagos globales seguros y sin esos márgenes ocultos por el uso de licencias de software que mencionábamos antes. Exacto. La plataforma actúa como un canal puro de descubrimiento de talento. El autoservicio tiene sentido si tienes tiempo para ser el director de orquesta. Claro. Pero para proyectos corporativos masivos o muy complejos, donde el volumen de datos es astronómico, coordinar a esos talentos de forma individual es inviable. Ahí entra el servicio gestionado. Que esencialmente traslada toda la carga operativa a OpenTrain. Centralizan el problema. Sí, porque en proyectos de misión crítica, la varianza en la calidad de la anotación es el mayor enemigo. Si un abogado etiqueta un contrato como de alto riesgo y otro ante el mismo contrato dice que es de bajo riesgo por una interpretación distinta de las normas, ya tienes ruido en el entrenamiento. Exactamente, estás confundiendo a la red neuronal. Con el servicio gestionado o Managed Service, la plataforma se encarga de todo el ciclo. El reclutamiento, la incorporación, la formación, súper rigurosa, en las directrices del cliente y la gestión diaria del equipo. Y el control de calidad, el QA. Fundamental. Establecen jerarquías donde anotadores senior revisan el trabajo de los junior, calibran constantemente al equipo y aseguran la consistencia. Y recordando la filosofía de la capa de talento, todo operando dentro de las herramientas del cliente. Con un único punto de contacto. Eso es, el cliente no pierde visibilidad, pero se ahorra la complejidad de coordinarlo todo en segundo plano. Ese nivel de orquestación es lo que realmente permite que el sector escale. Pero cambiando un poco de tercio, revisando el final de la documentación, hay una vertiente paralela que me pareció un descubrimiento fascinante. ¿Las herramientas para la comunidad? Sí, no operan exclusivamente como un mercado laboral privado. Han desarrollado y publicado una suite de herramientas de acceso libre orientadas específicamente a la comunidad investigadora. Es un movimiento muy inteligente, proporcionar infraestructura gratuita a los investigadores que están diseñando los algoritmos del futuro. Es un enfoque muy pragmático, porque el ritmo de publicación en la investigación en IA es asfixiante. Salen decenas de papers cada día. Cada semana se suben cientos de artículos a repositorios como Archive, con nuevas arquitecturas y metodologías de evaluación. Separar la señal del ruido es casi imposible. Las herramientas que ofrecen intentan mitigar esta sobrecarga, por ejemplo, el Paper Explorer. El HFPX. Ese mismo. No es un motor de búsqueda genérico. Sirve para buscar y filtrar artículos de alto valor que traten específicamente sobre RLHF y evaluación de LLMs. Filtrar ese ruido académico es vital hoy en día. Pero la herramienta que me parece un puente de oro para la industria es el Paper to Code Finder. Oh, esa es fantástica. Cualquiera que haya trabajado en ingeniería aplicada sabe que leer un artículo académico sobre una nueva arquitectura es una cosa, pero intentar programar eso desde cero basándose solo en las ecuaciones del PDF te puede llevar semanas de frustración. El puente entre la teoría y el código siempre ha sido un cuello de botella terrible. Pues con este buscador metes el identificador de Archive o el DOI del artículo y el sistema rastrea automáticamente las mejores implementaciones de código abierto en GitHub y modelos preentrenados asociados a ese paper. Elimina la barrera de entrada por completo. Acelera muchísimo el proceso de prueba. Y además de esto mantienen un glosario de IA y Machine Learning inmenso. Tienen más de 500 términos. En un campo donde la nomenclatura cambia cada pocos meses, estandarizar el lenguaje es un servicio público enorme. Proveer estas herramientas sin coste es, en última instancia, una inversión en la madurez de todo el sector. Si facilitas que los investigadores prueben nuevas metodologías más rápido, aceleras la innovación general. Y modelos más complejos requerirán datos de evaluación más complejos. Y por ende auditorías humanas más profundas. Al engrasar los engranajes de la investigación académica, se aseguran de que la demanda de su recurso principal, el talento humano, siga creciendo. Todo este ecosistema de herramientas, sumado a las redes globales de contratación y a los complejos procesos de validación, nos da la imagen completa de lo que está ocurriendo realmente.
La foto real de la industria. Sí. Si alejamos el zoom y observamos todo esto en perspectiva, queda clarísimo que el desarrollo de la inteligencia artificial está muy lejos de ser un proceso autónomo y mágico. No son máquinas aprendiendo solas en el vacío. Detrás de cada interacción fluida hay una persona. Detrás de cada diagnóstico acertado de la IA o de cada línea de código funcional hay una inmensa infraestructura de conocimiento humano especializado operando a escala global. Plataformas como OpenTrain resuelven el inmenso cuello de botella logístico de encontrar y gestionar a ese talento crítico humano e integrarlo en los flujos técnicos. Y esto plantea una pregunta importante para cerrar esta reflexión. Observando la trayectoria de perfeccionamiento de estos modelos, es muy razonable anticipar que el etiquetado básico terminará siendo automatizado. Claro, la propia IA anotando datos sencillos. Pero a medida que los modelos alcanzan niveles de inteligencia superiores, se genera una dinámica curiosa. Llegará un momento donde la única forma de auditar, corregir o hacer red teaming a estas máquinas superinteligentes será recurrir a la absoluta élite intelectual. A los mayores especialistas mundiales, en nichos hiperespecíficos. Exactamente. Es fascinante plantearse cómo evolucionará la propia definición del trabajo humano. Parece que nos dirigimos a un paradigma donde la labor principal de las mentes más brillantes de nuestra sociedad pasará a ser esencialmente corregir los deberes de máquinas superinteligentes. Un futuro donde nuestro valor no será la velocidad de respuesta, sino la profundidad del juicio crítico. La sabiduría para discernir cuando la máquina, por muy elocuente que suene, se está equivocando. Tal cual. Esa será la verdadera frontera del talento humano.